Y buenas tardes para todos mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos transmitiendo aquí desde nuestra casa, cumpliendo con las leyes del gobierno, del distanciamiento. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite utilizar las redes sociales para poder predicar la palabra, para poder seguir estudiando su santa y bendita palabra. Le doy gracias a todos por todos ustedes. Estamos orando los unos por los otros, pidiéndole a Dios que nos guarde, que nos cuide y que esto pase pronto, aunque sabemos que esto está ya a punto de pasar porque era necesario para que estuviéramos juntos en un solo sentir, aunque no estuviéramos físicamente unidos, pero sí espiritualmente y sobre todas las cosas recibiendo el manjar de que necesitamos cada uno de nosotros, que es a través de su palabra. Tenemos más tiempo para escudriñarla, tenemos más tiempo para recibirla, tenemos más tiempo para orar. Quiere decir que Dios ha permitido este tiempo, porque después que pase este tiempo van a surgir grandes cosas en beneficio para la familia de la fe, para la gran familia de la fe. Por eso le damos gracias a Dios por la misericordia, amén, que Él ha tenido por nosotros, y vamos a incorporarnos ahora al estudio que corresponde a esta semana y a la iglesia Dios sanando la tierra hoy jueves. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y en YouTube a las 8 de la noche. Por eso le damos gracias a Dios por la misericordia que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y acuérdense que este estudio no es para los que empiezan nuevo o para los que se han incorporado nuevo. Este estudio es la herramienta que necesita para crecer. Por eso es la herramienta de crecimiento para todo cristiano. No es para los que empezaron, no es para los que se convirtieron ayer, es para también aquellos que llevan 40 o 50 años, que mientras más años llevamos en el Evangelio, más nos creemos que tenemos más experiencia y que lo sabemos todo. Y la Biblia a mí me enseña que la palabra día a día también se renueva, así como se renueva su misericordia. Por eso le damos gracias a Dios por ella y quiero que presten atención, que estén enfocados en lo que vamos a estudiar hoy para poder aprovechar el tiempo, porque lo dice la Biblia, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, pero no para la iglesia. Los días son malos para el mundo que se pierde. Para nosotros es el gozo de saber que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, y estos son los acontecimientos de los dolores de parto, señales que están prestas a declararnos que su venida está cerca. No sabemos día ni cuándo, solamente el Padre, pero sí sabemos que las señales nos indican que su venida está presta. Yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, y cada vez que oramos pedimos una bendición sobre la gran familia de la fe, la iglesia, amén. Es la verdadera familia, la que vamos a vivir eternamente con Él, para aquellos que han creído, para aquellos que están convencidos que verdaderamente hay algo preparado para cada uno de nosotros, para aquellos que creen. Amén. Vamos a empezar orando, dándole gracias a Dios para que tome el control del Espíritu Santo en este tiempo. Amén. Para que podamos ver su gloria en cada uno de nosotros. Por eso le damos gracias a Dios, lo glorificamos, lo bendecimos y vamos a orar todo, dándole gracias a Dios por eso. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te honramos, Dios amado, creyendo y reconociendo, Dios, que tú eres nuestro único Señor, nuestro único Salvador, que tú eres, Dios amado, a través del Espíritu Santo, que tú dejaste estas escrituras para que por medio de ellas pudiéramos tener el conocimiento pleno de que tú eres real, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, que dependemos, Señor, en todo momento de ti, de tu presencia. Por eso te damos toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder. Pero te pedimos ahora, Señor, que en este corto tiempo, en este tiempecito que vamos a utilizar escudriñando tu palabra, estudiando de tu palabra, que tú nos llenes, Espíritu Santo, de tu sabiduría y conocimiento, porque para eso nuestro Señor dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría las cosas que Él había dicho o las que debíamos conocer. Por eso te damos gracias, y tomando la autoridad de tu palabra, dice que todo lo que se atare en esta tierra sería atado en los cielos, Señor. Estamos atando y reprendiendo al hombre fuerte, al hombre que viene a interponerse, al hombre que viene a dividir, el hombre que viene a matar. Luchamos los lugares secos y hacemos inoperante toda su fuerza, tanto la de él como la de los ángeles caídos, sus secuaces. En el nombre de Jesús, declaramos que solamente vamos a recibir la bendición que viene del Padre, bajo la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo, diciendo amén y amén. Voy a hacer un pequeño recuentico porque hemos tenido yo tuve una cierta equivocación de dar los estudios
y la clase que comenzamos hoy o que continuamos hoy se constituye a una nueva familia, la iglesia, amén. La familia de la fe, la verdadera familia, la familia que va a vivir eternamente. Y voy a empezar leyendo una parte del texto para después ponernos en el lugar donde habíamos terminado hace 2 semanas. Y dice así la palabra y el texto. Dice, al recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal, has nacido de nuevo, lo dice la Biblia. Al recibirlo, al declarar que Él es el único Señor y Salvador de tu vida, has nacido de nuevo, hay un nuevo nacimiento. Y has sido incorporado a una nueva familia, la gran familia de la fe, la familia de Dios, que es la iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir, los otros días lo dije en el estudio, que Dios no viene a buscar concilio, ni viene a buscar congregaciones. Dios viene a buscar una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia limpia de mano y pura de corazón. Y esa iglesia son aquellos que han creído que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Y dice, al hablar de iglesia no estamos refiriéndonos a ningún edificio, porque hay veces que pensamos que el edificio es la iglesia solamente. Se puede apropiar, se puede aplicar al lugar donde nos congregamos como iglesia, pero verdaderamente ese es el templo, amén, donde se congrega verdaderamente la iglesia. Por eso yo estoy rompiendo el paradigma cuando decimos que pertenecemos a una pequeña iglesia. No existe eso, hermanos míos que me están escuchando, que me están mirando a través de Facebook o de YouTube. Lo que existe es una pequeña congregación donde se congrega la gran iglesia, la gran familia de la fe. Porque la iglesia no es cosa pequeña, la iglesia es grande. Por eso le damos gracias a Dios, sino que iglesias son aquellos que han nacido de nuevo por la fe en quién, en Jesucristo. Pero vamos al término ahora, donde nos habíamos quedado sabiendo que existen dos tipos de iglesias, la iglesia universal invisible y la iglesia local, la visible. Entonces hoy vamos a entrar en el tema que está en el inciso C, porque dimos ya el B. El B era la relación de la iglesia con Cristo. Voy a tocar un temita nada más para podernos ir ubicándonos en lo que estamos. Dice, la palabra de Dios usa tres figuras para describir la relación de la iglesia con Cristo. Anota la figura, dice el libro del estudio, o simbolismo usado en cada grupo de cada texto. Aquí estamos los tres textos y yo quiero que los tres, que ustedes lo puedan en su casa escribir. Por eso es bueno que cuando vayamos a estudiar mantengamos una libreta con un lápiz para no atrasarnos, para poder aprovechar el tiempo que nos dan para el estudio. Dice el primer texto dice, o la primera figura, dice 1 Corintios 3, 9 al 11 y el 16 y 17 y Mateo 16 y 18. La segunda figura está en 1 Corintios 12, 13 y Efesios 1, 22, 23. Y la tercera figura está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 y Efesios 5, 24, 25, 31 y 32. Son las tres figuras o como simbolismo que Dios nos enseña o que el libro nos enseña aquí, el estudio nos enseña aquí a cada grupo cómo es la iglesia de Jesucristo y cómo se representa ese simbolismo. El énfasis de esta figura es el mayor recíproco entre la iglesia y Cristo y señala a la unión final en el cumplimiento del plan de redención. Acuérdese que él dijo que él se iba, pero no nos dejaría solo. Él iba a preparar un lugar en la casa del Padre. Hay muchas moradas y él iba a preparar un lugar en esa casa. Amén. No es que él vaya a construir la casa. Ya la casa está construida. Porque a veces no entendemos bien lo que nos dice el texto bíblico. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quiere decir que ya están construidas. No es que van a ser construidas. Él va a preparar un lugar. Él va a interceder por ti y por mí para que nosotros ocupemos esas moradas que están preparadas. Por eso dijo, voy a preparar un lugar, porque su lugar está seguro con el Padre, pero para que donde Él esté, tú y yo también estemos. Amén. Por eso, ahí está el cumplimiento de su redención. Pero vamos al inciso C, que es donde comienza el estudio. Lo único que le quise pasar fue un breve repaso. Dice en el inciso C, la naturaleza de la iglesia local. Acuérdense que hay una iglesia invisible que es a través de todo el planeta Tierra, la cual nos vemos, pero es la misma iglesia porque es un solo cuerpo y Cristo es la cabeza. La iglesia que está en la parte de Europa
Es la misma iglesia, es la invisible, la que no vemos, pero la visible es la iglesia local a la cual pertenecemos tú y tú perteneces y pertenezco yo. Amén. Dice, solo deben ser miembros de la iglesia local los que son miembros de la iglesia universal por haber experimentado el nuevo nacimiento. Dice, la relación del creyente con la iglesia refleja su relación con Cristo. La relación del creyente con la iglesia, amén, con haberse unido a la familia de fe, con haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, te hace a ti una nueva relación con Cristo. Y como cada creyente reconoce en cada otro a un hermano en Cristo, amén, todos los miembros de la iglesia están en un plano de absoluta igualdad. Por eso él dice bien claro que no tengamos mayor concepto de sí mismo del que podamos tener. Tenemos el mismo concepto y la misma igualdad nosotros que llevamos cierto tiempo en el evangelio a los que entraron hoy o a los que van a entrar mañana. No hay diferencia, no hay concepto diferente. Todos somos la misma porque somos la iglesia, la que Jesucristo salvó con su sangre en la cruz del Calvario. Dice Mateo capítulo 23 y leyendo del versículo 8 al versículo 10, vamos a ver qué dice Mateo del 8 al 10. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Amén, gloria a Dios. Quiere decir que no hay lugar en la iglesia de Jesucristo para ningún tipo de discriminación. Yo creo que estamos entendiendo bien cuando dice que no hay lugar para ningún tipo de discriminación. No importa el conocimiento que tú tengas en los textos bíblicos, no importa el tiempo que tú lleves perteneciendo a la iglesia de Jesucristo, a la gran familia, porque Él lo dice que Él no hace acepción de personas. Él mira a todo el mundo por igual, a todo el mundo la misma estatura, no importa que sea más alto o más pequeño. Él te mira la estatura espiritual, la que tú y yo tenemos delante de Él. La estatura física a Dios no le interesa, a Dios le interesa la estatura espiritual. Y creo que la estatura espiritual nadie tiene mayor estima o mayor estatura, sino todos aquellos que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador repitieron lo mismo. Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador. Quiere decir que no hay discriminación. Nadie hizo una confesión mayor ni otro. No importa el texto que usted haya leído para confesarlo. La confesión es cuando usted reconoce que es un pecador y que se arrepiente de sus pecados y que le pide perdón para que él lo pueda incorporar a la gran familia de la fe y declara que Él es el único Señor y Salvador de tu vida y de la mía. Por eso no hay discriminación ni hay acepción de personas. Dice así, el objeto de la iglesia local es la gloria de Dios en el establecimiento de su reino, tanto en los corazones de los creyentes como en el mundo. Quiere decir, si tú analizas la palabra, vas a entender de que tú y yo ya pertenecemos a ese reino, que tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Un embajador es aquel que representa su país en el otro país donde convive. Y nosotros representamos en esta tierra al verdadero país donde vamos a vivir, a la cual le pertenecemos, al reino de los cielos. Amén. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Ok. Dice, voy a leer desde el 4 porque es el que tiene sentido. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Ahora, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Quiero que vamos a repetir un momentico el 4, que voy a hacerle una aclaración respecto a lo que es la predestinación que se ha predicado falsamente. Amén. Yo quiero que mi esposa lea ahí, la pastora lea el versículo 4. El 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él, en Jesucristo,
antes de la fundación del mundo. En ¿Qué el- te entiende? ¿Qué tú entiendes por eso? Que si Cristo no viene, solamente no vamos a poner, para que no pongan como ejemplo, los que partieron, los que están justificados antes de Cristo. Eso está justificado por su fe. Pero nosotros, tú y yo, estamos justificados por la fe y por la confesión que vamos a hacer a través de Cristo. En Él, en Cristo, no como te están predicando por ahí la predestinación, de que ya no teníamos nada que hacer, que ya todos estamos predestinados. Eso es la gran mentira. La predestinación lo dice según en Él, en Cristo. Si Cristo no viene, tú y yo no hubiéramos tenido derecho a participar a la herencia eterna porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de su gloria. Dice, este objetivo que hemos leído se promueve mediante la adoración unida, la oración unida, el cuidado y exhortación mutuos, la instrucción de la palabra de Dios y el testimonio al mundo. Fíjense cuántos aspectos tenemos como iglesia que nosotros demostrarle a este mundo. La adoración de todos nosotros unidos, unánime. La oración mutua, cada uno orando los unos por los otros y orando también unánimemente. El cuidado y la exhortación mutuo, que nos cuidemos los unos a nosotros. Por eso la Biblia dice bien claro que no nos dejemos de congregar, porque cuando nos congregamos nos estimulamos al amor y a las buenas obras, mutuamente los unos por los otros. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo, podemos exhortarnos verbalmente la necesidad que tenemos, tanto espiritual como física, y podemos estimularnos en eso. Amén. Y darnos exhortación y cuidado. La instrucción de la palabra de Dios, leer la lectura, escudriñarla, vivirla, disfrutarla, buscarla. Y el testimonio que tenemos que darle al mundo, porque no hacemos nada con predicar muy bonito el evangelio, con mucha sabiduría bíblica, con muchos textos bíblicos, y no demostremos con nuestras obras mediante la fe verdaderamente lo que estamos predicando. Por eso es mejor el testimonio mudo que el falso testimonio de uno que habla bonito. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, la ley de la iglesia es la voluntad del Señor Jesucristo. No es la voluntad de un pastor, es la voluntad del Señor Jesucristo. Y cuando un pastor le pide a la iglesia que se congreguen, que el amor, no es porque lo está pidiendo porque él lo siente solamente. Sí lo sentimos, pero es porque es la voluntad del Señor Jesucristo revelada en su palabra escrita a cada uno de nosotros y por la guía del Espíritu Santo, lo que resulta en una vida de santidad y de amor. Esa es la verdadera familia de la fe, es la familia llamada la iglesia, la que es dirigida por el Espíritu Santo, por la santidad y el amor. Amén. El inciso C dice la unidad de la iglesia. Fíjense que pasamos de la naturaleza de la iglesia local, lo que somos la iglesia ahora, a la unidad en la iglesia. Dice, Dios pone mucha énfasis en la unidad que debe haber en la iglesia de Cristo. Aunque podemos ser de diferentes culturas, entienda bien, iglesia, sociedades, raza, todos hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo y hechos miembros del mismo cuerpo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que es el que nos incorpora al cuerpo de Cristo. Acuérdense que la Biblia dice bien claro que si no es por el Espíritu Santo, usted y yo no podemos llamarle Señor a Jesucristo. Si quiere saber, vaya a 1 Corintios 12 y lea el capítulo completo. Dice, por lo tanto, hay una unidad orgánica, indestructible, que trasciende las diferencias y errores humanos y que se debe reflejar en nuestras relaciones los unos por los otros. Esa es la unidad que se representa y se diferencia en los errores humanos. Humanamente tenemos errores, humanamente podemos tener diferencias, pero espiritualmente no podemos tener esa diferencia, porque somos todos iguales delante de Dios. Y vamos a pasar ahora a algunas preguntas que tenemos aquí respaldadas. Acuérdense que siempre los estudios nuestros tienen que ser respaldados totalmente por lo que dice la Biblia, no por lo que dice la teología, ni la temática, ni nada de eso, por lo que dice la Biblia. Amén. Dice, ¿cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué quiere decir? Que estamos ahora en lo que es la iglesia local, la unidad de la iglesia. Si dentro de la unidad de la iglesia, si dentro del grupo que se congrega en ese local, en esa congregación, en ese edificio, si hay alguno del grupo o de la llamada verdaderamente la familia de la fe, si hay alguno que hay alguna diferencia con él, si hay alguno que no tenemos bien en cuenta de lo que somos y no hay amor de los unos por los otros, quiere decir que no pertenecemos a ese grupo, no pertenecemos a esa familia, no pertenecemos a esa iglesia, porque no puede haber diferencia entre los unos por los otros. Nosotros tenemos que recibir lo que Cristo nos dijo, primeramente amándonos los unos a los otros. Dice el segundo punto, ¿qué pidió fervientemente? El segundo punto, con la siguiente pregunta. ¿Qué pidió fervientemente el mismo Señor en su oración en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Este texto tiene como base, como fundamento sólido el versículo 34. Lo vamos a leer otra vez, versículo 34, para que usted vea lo que dice en el versículo 34. ¿Por qué es necesario que tú y yo prediquemos el evangelio? 34 o 24. No, del 20, perdón. El 17:20, perdón, estaba leyendo el otro texto, el 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de él. Amén. Ahí está el fundamento de este texto que leímos, el 17, 20 al 23. Van a creer, el mundo que no conoce a Cristo, pero va a creer que Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, como dice 1 Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer cuál es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero si tú y yo no lo predicamos, si tú y yo no llevamos esa palabra a ese mundo que se pierde, ¿cómo van a entender y cómo van a creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el todo en nuestras vidas, que dependemos de Él? Él lo dice en su palabra, para que crean en mí por medio de la predicación de ellos. Por eso no puedes decir que tú no puedes hablar del evangelio, que tú no puedes predicar el evangelio, porque es locura para los que se pierden, pero para ti y para mí es poder de Dios, dice la palabra. Y vamos al tercer punto, tercera pregunta. ¿A qué se nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Amén. Si usted analiza bien a qué se nos exhorta en esos 4 versículos o 5 versículos, amén. Primeramente que nos mantengamos firmes en la unidad, en el amor, en que nos exhortemos los unos a los otros, que nos aguantemos. Vamos a hablar, vamos a literalmente hablar, que nos aguantemos los unos a los otros, que no importa la condición que tú tengas ni la que tenga yo. Amén. Eso no hace impedimento para que nos amemos los unos a los otros. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores. No hay nadie perfecto, solamente el perfecto es Cristo. Pero vamos camino a una perfección. Por eso tenemos que, si yo tengo algo más débil que lo tuyo, tienes que exhortarme tú.
con sabiduría, con amor, con el Espíritu Santo, para que todos podamos alcanzar ese lugar que Cristo fue a preparar como la verdadera iglesia que somos. Eso constituye a una verdadera unidad en el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Amén. Dice el énfasis de Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 13 al 27, es muy extenso, no vamos a poderlo leer todo. Es la unidad e independencia entre los miembros del cuerpo de Cristo. Oiga esto bien, nos necesitamos uno a otro. No diga ni piense que usted no necesita de nadie. Hay muchos dentro de la iglesia que todavía conservan un poquito de orgullo, un poquito de vanidad y piensa que no, todos necesitamos los unos de los otros. Fíjese que Cristo necesita de usted y de mí para que nosotros prediquemos el evangelio, para que por medio de usted y mío puedan recibir esos que están en el mundo, que él es el Cristo, el verdadero Cristo, y para que puedan creer que Él es el Dios verdadero. Fíjese, Él necesita de nosotros para que nosotros prediquemos su evangelio. Amén. Por eso le damos gracias a Dios. Dice, y debamos vivir en unidad y en amor cuando nos necesitamos los unos a los otros y que no tengamos ese concepto de que yo no necesito de nadie. Por eso le damos gracias a Dios y estamos casi en el tiempo, pero vamos a poder leer o estudiar un poquito más este último texto, que es el inciso E. La diversidad que hay dentro de la iglesia. Amén. Dice, la contraparte de la unidad del cuerpo de Cristo es la diversidad de funciones dentro de él. De la misma manera que hay diversidad de funciones dentro del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene diversidad de funciones. El ojo tiene una función, el olfato tiene otra función, el gusto tiene otra función, las manos tienen otra función, los pies otra función y cada órgano tiene una función, pero todos son necesitados los unos por los otros. Por eso no diga usted, dice la Biblia, no, yo no necesito el ojo, no necesito esto. Todos necesitamos de los unos por los otros. ¿Qué nos enseña Romanos capítulo 4, 12, versículos 4 y 5? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mira, hay veces que nosotros entendemos que porque Dios nos llamó a un liderazgo dentro de la iglesia, tenemos superioridad sobre aquella ovejita que no tiene ningún liderazgo. Quiero decirte algo, que hasta nosotros los pastores no somos superior a ninguno de los que está dentro de la iglesia. Porque para bien y para que sepamos, el cuerpo, la iglesia de Cristo, esas ovejas que están sentadas en la congregación no le pertenecen al pastor, como muchos siervos o pastores creen equivocadamente que le pertenece a ellos. Esa iglesia le pertenece a Cristo y eso nos enseña a todos los creyentes que somos el mismo cuerpo de Cristo. Somos una sola iglesia, que nadie tiene mayor concepto en cada uno. Quiere decir que si usted tiene un don y la otra persona no tiene un don, usted no es mayor. Usted solamente tiene lo que Dios le quiso dar, pero a la otra persona tiene también algo que Dios le dio. Amén. Dice que no le dio dones a todos, no le dio ministerios a todos, pero todos pertenecen al cuerpo de Cristo. Todos somos la misma iglesia y Dios no tiene acepción. Dios no le importa que yo tenga todos los dones espirituales que pueda tener. Dios lo que le interesa es que todos seamos uno en Cristo Jesús. Por eso, ¿hay algún miembro inútil según versículo de 1 de Corintios 12, 20 al 22? No existe, pero bueno, vamos a leer rápido. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Quién determina la función? Primera Corintios 12, 18. Primera de Corintios, ¿quién determina la función? No importa que saltemos un versículo, eso no nos hace tan necesario. Dice, ¿quién determina la función o ubicación de cada creyente dentro de la iglesia según Primera Corintios 12, 18? ¿Quién es el que lo determina? Vamos a ver quién lo determina, aunque yo creo que todos lo sabemos quién determina esa función. Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Quiere decir, quien lo determina, quien pone la función, dice bien claro que hay ministerio, hay dones, hay ministerio, hay operaciones, pero quien pone todo eso es Dios. Amén.
Dios no, nadie puede tener un ministerio, un don o una operación que no sea puesta por Dios. Dice, ¿hay algún miembro inútil según 1 Corintios 12, 20 al 22? Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Si quieres, sí. Amén. Todos necesitamos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Fíjese que usted tiene en la mano 5 dedos, pero si le falta un dedo, esa mano no trabaja como debe trabajar al 100%. Porque es necesario los 5. ¿Por qué usted cree que tenemos 5 dedos? Porque usted necesita los 5 dedos, no, porque Dios le agradó hacerlo así. Y Dios es el que pone, el que da el hacer como el querer por su buena voluntad. Él es el que quita, Él es el que pone. Dice que da la vida y la quita también. Nadie puede darle la vida a usted ni quitársela si Dios no lo permite. Y la última pregunta para terminar, porque ya estamos en tiempo. Dice, ¿cuál es la responsabilidad de cada cristiano para con los demás? Según Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjese, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros según la multiforme. ¿Sabe lo que significa la multiforme gracia de Dios? Que es para todo, que Dios tiene para todo el mundo diferentes cosas, pero en sí encierra un solo valor, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la gran familia de la fe, la familia que Él viene a buscar, su iglesia. Dice que Él viene a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia de mano y pura de corazón. Por eso yo creo que estos estudios nos sirven para reconocer la diversidad que tenemos dentro de la iglesia, qué somos dentro de la iglesia, la unidad de la iglesia, debemos reconocerla, la relación de la iglesia con Cristo y la naturaleza de la iglesia local. Vamos a orar entregando este tiempo y tenemos para la clase que viene el gobierno de la iglesia. Vamos a levantar una oración entregando este tiempo y yo espero que todos hayan participado, que todos hayan recibido. Acuérdense que todo ha sido apoyado por textos bíblicos, no por conocimiento humano. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre porque hemos podido aprovechar este tiempo, Señor, para establecer tu palabra, para predicar tu palabra, para, Señor, escudriñar tu palabra y darla como estudio para sabiduría de tu iglesia, el cuerpo de Cristo, para que se rompan todos los vínculos contrarios que quieren levantarse dentro de esa famosa y heroica iglesia, Señor amado. Estamos en tiempo donde hay gran aflicción en el mundo, pero la iglesia está convencida de que tú dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí porque yo he vencido el mundo. Gracias por tu palabra. Bendigo a todos los que están oyendo, aún los que no lo están oyendo, los bendigo como iglesia de que somos, como el cuerpo de Cristo que somos, como hermanos de la gran familia de la fe. Recibe, Dios amado, toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te decimos amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde en el nombre de Jesús.